los alcances de los recursos que obviamente contamos con la universidad y precisamente algunos puntos que se le ha pedido que nos pueda hacer incidencia sobre los temas. Adelante, Hermelinda. Ok. Bueno, muy buenas noches con todos. Bueno, mi nombre es Armelinda Guamaní y soy personal de biblioteca y les vamos a tocar los temas de las bases de datos que cuenta la universidad, las normas APA y el uso del Turnitin, ¿no? A ver, un momentito, voy a compartir. Profesor, ¿puede ver mi pantalla? Sí, estamos viendo precisamente el Teams. Ya, ok. Vamos a empezar por los recursos que cuenta la biblioteca. Primero me voy a desconectar. Primero hacen la búsqueda en la web, que es Biblioteca, Universidad San Martín de Porres. Y aquí les va a aparecer el Sistema de Bibliotecas de la Universidad San Martín y se van aquí al lado derecho donde dice My Love. Y aquí van a ingresar con su correo institucional. Y aquí con su contraseña que hayan creado, ¿no? En caso que no tengan agregado al My Love, pueden escribir a Biblioteca FIA para que puedan activar y puedan ingresar al My Love. Aquí MyLove cuenta con las bases de datos suscritas, pero también tiene las bases de datos de acceso abierto donde ustedes pueden descargar información, ya sean artículos, tesis, a texto completo. Aquí, por ejemplo, en recursos electrónicos tenemos las bases de datos suscritas que tiene la universidad, de las cuales solamente vamos a utilizar 3 porque las demás son bases de datos relacionadas a otras especialidades como medicina. Empecemos, por ejemplo, con los libros digitales a texto completo, que tenemos el libro. Aquí podemos hacer una búsqueda rápida. Por ejemplo, ciberseguridad. Aquí podemos también colocar el año más reciente, ¿no? Por ejemplo, aquí 2025, los libros publicados este año, por ejemplo, ¿no? Aquí tienen varios. Y, por ejemplo, podemos abrir este libro de aquí, el enlace, y aquí nos muestra de una manera resumida los datos del libro electrónico. También nos brinda el resumen y también nos brinda la tabla de contenido. Si algo les interesa dentro del capítulo, pueden dar clic aquí y les va a enlazar al mismo capítulo. Este libro solamente se puede descargar en su PC, pero no compartir. Asimismo, también le permite utilizar las viñetas que tiene aquí, por ejemplo, la lectura en voz alta o la búsqueda de algunos términos de Wikipedia, ¿no? Pero eso sí tienen que registrarse primero aquí. Le van a pedir los datos con su correo institucional y se registra y automáticamente se va a activar todos estos simbolitos de aquí. Y aquí podemos ver, por ejemplo, el libro a texto completo. ¿No? Es uno de los recursos que tiene la universidad y el otro es Scopus, que es más utilizado en caso de ingeniería de sistemas, porque aquí tiene artículos, mayormente son en inglés, también van a encontrar en chino o en portugués, pero la mayoría está en inglés. Entonces, para realizar la búsqueda se tiene que realizar con términos
en inglés, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer la búsqueda de ciberseguridad, ética. Colocan la palabra y, ¿no? Y otro término, ética. Igual pueden agregar otro término, en este caso puede ser inteligencia artificial. Y hacemos la búsqueda. En este caso nos recupera 226 documentos, pero nosotros podemos hacer el filtro. Aquí, por ejemplo, solo queremos artículos o podemos también, son extractos de conferencia o capítulo de libro o solo libro. En el libro, por ejemplo, hay 24, ¿no? En los idiomas también, aquí más es en inglés, ¿no? Y luego, aquí hay que tener en cuenta para que podamos obtener a texto completo, en la última parte donde dice Open Access, colocamos aquí, acceso abierto, ¿no? Aquí. Es muy importante porque si no les va, al momento de hacer la búsqueda en Scopus, les va a brindar esos documentos de 200, en total son 226, de los cuales solamente nos puede mostrar solamente el resumen, pero no el texto completo, ¿no? Y también podemos colocar aquí, solamente queremos artículo, y limitamos la búsqueda. Y ya aquí se disminuye, ahora tenemos 43 documentos, ¿no? Y ahí comenzamos, hay una manera de revisar cada artículo, cuál de ellos nos interesa. Por ejemplo, este primero, aquí podemos descargar. Y ahí nos brinda el artículo a texto completo, ¿no? Y ahí podemos consultar para nuestros trabajos académicos, ¿no? Es una de las fuentes más confiables que tiene, al menos la universidad, y aparte tiene información actualizada, al menos en la carrera de Ingeniería de Sistemas. Y, y la otra base de datos es EBSCO. Aquí, por ejemplo, también se realiza la búsqueda por inglés, también en español, pero en español aquí sí se va a encontrar también igual muy poca información en español. Ciberseguridad, inteligencia artificial. Aquí también, igual aquí nos permite también el tipo de fuente, publicaciones académicas, revistas, publicaciones profesionales, materiales de conferencia, libros, pero más se tiene en cuenta las publicaciones académicas y revistas, ¿no? Que cuentan más, con más cantidad. Aquí a texto completo también podemos filtrar a texto completo. Y aquí podemos colocar también revistas. Y aquí reduce igual la misma cantidad y acá podemos seguir dando los filtros de repente a los últimos 5 años. Y podría ser también publicaciones académicas arbitradas, ¿no? Estos son revisados, o sea, es revisado por un experto en el tema, pero también por otros expertos en el tema, ¿no? Tiene una doble revisión, ¿no? También que les podría también ayudar, ¿no? Por la misma, el estudio que tiene exhaustivo. Aquí, por ejemplo, en el primero igual, acceder a PDF.
Y aquí tenemos, ¿no? El texto, al texto completo. Vale. Bueno, estos son las 3 bases de datos que pueden consultar en caso, en relación a su tema, a la temática que están investigando. Son las fuentes más confiables, pero también en caso que quieran revisar qué es lo que se está investigando a nivel de Perú y, por ejemplo, tesis de titulación o maestrías o doctorados a nivel nacional, aquí, por ejemplo, tienen recursos de Open Access y pueden revisar aquí Alicia. Les recomiendo utilizar porque aquí van a encontrar todo a nivel general, por ejemplo, las universidades que se está desarrollando. Por ejemplo, aquí voy a colocar ciberseguridad. Ay, no. Por ejemplo, acá nos despliega, ¿no? Por ejemplo, nos menciona que acá la Universidad de Lima tiene 3, la Universidad de Ciencias Aplicadas hay 2 investigaciones, ¿no? Y aquí nos muestra la lista de universidades, ¿no? Y aquí también igual pueden consultar, por ejemplo, este es un artículo, esta es una tesis de maestría, por ejemplo, podemos hacer aquí una tesis de maestría, esto es de la Universidad de San. Y aquí para poder acceder al texto completo de la misma repositorio, podemos aquí, en este enlace, donde dice enlace del recurso, automáticamente les va a llevar al repositorio institucional. Y aquí, por ejemplo, se puede descargar texto completo. Hay tesis que no se puede descargar texto completo que están restringidos, ¿no? Pero en este caso sí, igual pueden descargar. Aquí termino con los recursos que cuenta la biblioteca. ¿Alguna consulta aquí para poder pasar al tema del Turnitin? Oh, profesor. Si algún estudiante tuviese algún alcance o algún tema de repente que pudiéramos aprovechar, en este caso que está la especialista en biblioteca, en este caso de la USMP, pueden usar la opción de levantar la mano y hacer alguna pregunta. Oh, oh, o si no, más adelante, de repente tienen alguna consulta, de repente para las normas APA ahí, ¿Ya? pero Ok, continuemos sí. entonces, Hermelita. Eh, Ahora vamos a pasar al Turnitin. Eh, Aquí tenemos 3 ejemplos que a nosotros nos llegan, los trabajos de académicos, sobre todo de pregrado y también de egresados. Entonces, por ejemplo, el primer caso nos arroja un 94%, que el máximo en aceptar en porcentaje es 20%, aunque no debería pasar solamente, debería ser menos, ¿no? Para que aquí, por ejemplo, el trabajo, acá nos menciona repositorio, un 93% alojado en el repositorio de la Universidad San Martín. Lo que pasa que el docente, como tiene activado cuando entregan los trabajos por el aula virtual, hay una en la configuración donde dice indexar, a veces el docente, a veces sin darse cuenta, ¿no? Entonces puede de una manera seleccionar esa opción y cuando se sube el trabajo y automáticamente se queda grabado en ese sistema, ¿no? En el aula virtual. Entonces, cuando a nosotros nos llega el trabajo a biblioteca,
¿no? Entonces aparece en porcentaje alto, ¿no? Porque está alojado ahí. En ese caso, cuando pasa, se tiene que llevar con un documento a Biblioteca Central y, bueno, que era todo un procedimiento para que pueda retirarse, porque nosotros sí no podemos hacer cargo de este suceso, ¿no? Entonces, en ese caso hay que tener cuidado al momento de la configuración y colocar el indexar documento, ¿no? Por eso es el alto porcentaje, aquí se ve. Y también el otro caso que se ve aquí, las alertas, por ejemplo, lo que se detecta el Turnitin son las palabras que se reemplazan, que se ocultan, por ejemplo, en caso de la E y la A, ¿no? Y acá también otro caso que hay texto oculto, ¿no? El Turnitin también detecta eso, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver texto oculto. Aparentemente nos envía un documento que está en blanco, pero hay un texto oculto y que el Turnitin también lo detecta, ¿no? El otro caso sería la del, por ejemplo, sé que utilizan ahora la IA, ¿no? Para realizar la revisión bibliográfica, ¿no? Por ejemplo, el uso de las citas también, ¿no? Pero en este caso, tienen 48% en porcentaje en la IA. Solamente se acepta un 20%. Y aquí, por ejemplo, Turnitin también detecta si has usado la IA. Por ejemplo, aquí podemos ver los párrafos que están resaltados, es que aquí automáticamente se ha usado la IA. Todo lo que aquí también, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado al utilizarlo. La IA, yo digo que está mal, pero al menos si van a hacer las citas, algunas que lo utilicen, pero de una manera lo lean y puedan parafrasear o no sé, la cita sobre todo. Pero en este caso han copiado tal cual como lo ha enviado la IA, ¿no? Por otro lado, aquí también tenemos bueno, el porcentaje acá es bajo, ¿no? El porcentaje alto acá es la IA, ¿no? Eh, También tenemos que nos llegan bastante en esos casos acá a biblioteca, tanto los trabajos de pregrado como, sobre todo de pregrado, grado es en alto porcentaje que nos llega. Luego lo otro es aquí también, que nos han llegado. Aquí también este documento se ha alojado también en el aula virtual, se ha quedado grabado. Entonces, por eso acá aparece un 96%, ¿no? Que está en la Universidad San Martín acá. Por otro lado, también el Turnitin también igual detecta si el texto está en imagen. Aquí podemos ver, aquí abajo. Aquí. Aquí. Bueno, entonces el texto oculto, pero creo que aquí en este ejemplito está en 94. Sí, aquí está. Este es mayormente también nos llega esto en pregrado, que suelen realizar que una parte del texto lo pasan a imagen, ¿no? Entonces yo cuando quiero revisar, mayormente se resalta o es la facilidad, pero igual se detecta. Entonces también hay que tener mucho cuidado con eso también. Enviar, este, no en imagen, ¿no? Los textos. Bueno, esto es en caso del Turnitin, ¿no? Hay que tener cuidado también al momento de revisar las citas, no lo copien tal cual de la web, sino traten, ahorita justo vamos a revisar por eso las normas APA, y no pueden arrojar un porcentaje tan alto, porque también sucede, ¿no? A ver, terminamos con el Turnitin y pasamos ahora a
Bueno, las normas APA nos va a permitir que nuestro trabajo sea de una manera uniformizado, tenga un estándar tanto para las citas y referencias, ¿no? Que podemos tener y presentar en nuestros trabajos académicos, ¿no? Vamos a tocar el tema de las normas APA, la cita, referencia, la estructura de las referencias, errores comunes que se cometen, diferencia entre citas y referencias. Las citas. ¿A qué Disculpe, te...? Ermelinda, Sí. ¿usted cree que lo puede poner en presentación? Porque Ah, lo claro, estamos sí, viendo sí. como que estuviese en modo edición. Ahí, Ah, muy ahí está. amable. Ahora sí, mejor. En cuanto a las citas, nosotros vamos a utilizar la cita, las ideas de otras personas, en este caso de otros autores, ¿no? Entonces, cuando tomamos las ideas de otros autores, se va a utilizar mm, el autor y la fecha. En este caso solamente va a ser el primer apellido, o en el caso si fuera un autor institucional, el nombre del autor institucional y la fecha, el año de publicación. Para realizar las citas se sugiere que sean fuentes primarias, ¿no? En caso, por ejemplo, nuestros objetivos de investigación sean relacionados justamente a eso, ¿no? Tratar de buscar, ¿no? Que sean nuestras fuentes primarias, ¿no? Evitar el exceso de citas, bueno, citas textuales, ¿no? Mayormente se permite de repente aquí en la universidad de 20 palabras, que serían las citas cortas, ¿no? Y se van en comillas, ¿no? El tema de una empresa, por ejemplo, quiere incluir en su trabajo la misión y la visión, ahí sí se acepta, ¿no? Acá en la universidad utilizar la cita textual, ¿no? Son menos de 40 palabras, ¿no? Y aquí en la universidad sí es más, se privilegia lo que es el parafraseo, que más adelante lo vamos a ver. Igualmente hay que siempre revisar que nuestra cita corresponda siempre a nuestras referencias, que tienen esa coherencia, tanto a los apellidos de los autores y el año de publicación, ¿no? Aquí, por ejemplo, mencionan que existen dos citas, ¿no? Que les gusta mencionar, la directa, si es la textual, y la cita indirecta. En este caso, la cita indirecta vendría a ser el parafraseo, que más adelante lo vamos a ver. Aquí tenemos la cita textual o también llamada directa, ¿no? Como le hablaba, es una cita corta, una cita menor de 40 palabras, ¿no? Y aquí vemos un ejemplo, ¿no? Y justamente le menciona, por ejemplo, puede ser la misión o visión, ¿no? Por ejemplo, de una empresa, ¿no? Que puede ser entre comillas, ¿no? Y ahí están los dos autores, ¿no? Y coma más el año de publicación. Es opcional colocar la página, ¿no? Tampoco no es obligatorio, es opcional. En este caso, en el ejemplo se coloca, ¿no? Y la cita larga, ¿no? Esto ya excede las 40 palabras, pero acá en la universidad no lo utilizan, ¿no? Entonces, mayormente va a ser en la cita del parafraseo, que más adelante lo vamos a ver. Aquí, la cita indirecta o el parafraseo. Esto es lo que más utilizamos aquí en la universidad, ¿no? Aquí es, extraigo una cita de un autor, ¿no? Y yo lo leo, lo comprendo y lo explico con mis propias palabras y coloco la cita, ¿no? Y debajo, tanto al inicio al final, se va a colocar la autoría, ¿no? De la cita, ¿no? En este caso podemos ver, por ejemplo, el primer autor, su apellido y el año de publicación, ¿no? Ahí. En, en la paráfrasis tenemos dos tipos de citas, que es la cita narrativa y la cita parentética. La cita narrativa es cuando nosotros lo nombramos al primer autor al inicio de la cita, ¿no? Y en la parentética es cuando ya iniciamos nuestra paráfrasis de la cita y al final, entre paréntesis, colocamos los datos del autor, ¿no? O sea, en la primera sí es como que dentro del texto incluimos al autor, dentro de nuestra cita, nuestra narrativa, nuestra explicación, ahí lo incluimos, pero en el caso de la parentética no. Es tú, parafraseas la cita y al final lo, lo colocas entre paréntesis, ¿no? Y como digo, también las páginas es opcional en colocarlas, no es obligatorio. Aquí, por ejemplo, la cita según el número de autor.
En este caso, por ejemplo, se ve poco en los libros, pero más se menciona esto para artículos, porque hay artículos que tienen hasta más de 20 autores incluso, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando tiene un autor, por ejemplo, aquí tenemos en la cita narrativa y la cita parentética cómo se coloca, ¿no? Cuando es un autor, dos autores, cuando tres o más autores, ¿no? Se coloca de tal. Eso lo vamos a ver más adelante con más detalle. Por ejemplo, la cita de instituciones, ¿no? Aquí también, por ejemplo, al inicio se coloca, por ejemplo, no se colocan las siglas, las abreviaturas de la institución, porque a veces suelen colocar, por ejemplo, el BCR, ¿no? Y a veces en las citas lo colocan, pero a veces la persona quien lo va a leer, esto no lo entiende, ¿no? ¿Qué significa esa sigla? Entonces, por ese motivo se coloca al inicio de las citas, en la primera mención se coloca completo, ¿no? Y entre corchetes se colocan las abreviaturas, y ya en la segunda mención que hagas, mencionas el autor, en otras citas lo mencionas ya en forma abreviada, ¿no? Como es el caso del ejemplo, ¿no? Banco Central de Reserva, sus abreviaturas, ¿no? Su año de publicación, ya en la segunda mención ya la colocan abreviado, ¿no? Pueden utilizar la paréntesis o bien también corchetes, cualquiera de las opciones está bien. Aquí en el caso de las referencias, ¿qué cosa es la referencia? Porque es muy diferente a la cita. Las referencias bibliográficas son un listado, ¿no? Donde tiene la información de manera completa de los autores que hemos citado en nuestro trabajo, ¿no? Y, por ejemplo, hay que tener cuenta que esto se organiza de forma alfabética, ¿no? De acuerdo al inicial del apellido del autor o el nombre de la institución, ¿no? Se usan las comas para separar los nombres de los autores. Y acá en este punto, ¿no? Cuando haya 21 autores a más autores, esto sucede en caso de artículos, se incluyen los nombres de 19 primeros autores y luego se colocan los 3 puntos suspensivos y luego se añade el nombre del autor final, ¿no? Eso es para el caso, sucede más para artículos. Asimismo, también se incluye la fecha de publicación entre paréntesis, después del autor, seguido del punto, ¿no? En caso que no tenga fecha de publicación, se coloca S.F, o sea, ¿qué significa? Es sin fecha, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos los 4 elementos básicos que tiene una obra, que vamos a encontrar casi en todas las fuentes que vamos a, ya sea tesis, ya sea libros, ya sea en páginas web o redes sociales y otros, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos al autor, quien ha sido responsable, ¿no? De la obra, tenemos la fecha de publicación, cuándo se publicó, el título, cuál es el nombre que se le coloca, la obra y la fuente. La fuente puede ser el nombre del editorial o también puede ser el URL, ¿no? En este caso tenemos el ejemplo, ¿no? Este vendría a ser un libro. Ahí está el autor, la fecha, el título y la fuente, ¿no? Y aquí vamos a revisar la estructura de las referencias, vamos a revisar los libros, publicaciones periódicas, tesis, normas legales y otras fuentes, ¿no? En caso de los libros, esta es la estructura que tiene para poder referenciar un libro. El autor, nombre, puede ser el autor institucional, el año de publicación, el título. Si tiene edición, puede ser a partir de segunda, tercera o cuarta edición, puede ser el libro. La editorial, y si tuviera enlace, es un libro electrónico, se coloca su enlace, ¿no? Y aquí vemos varios ejemplos, como autor, como persona, el autor institucional y también como editor, o puede ser un compilador también, ¿no? Que también se coloca entre corchetes, que es también un compilador, ¿no? Porque dentro de la obra hay varios autores, pero de una manera se coloca uno solo que compila todos esos autores de diversos capítulos, ¿no? Y aquí tenemos en las publicaciones periódicas. En este caso sería para los artículos, ¿no? O periódicos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos igual. Siempre se va igual para casi la mayoría. La estructura al inicio va a ser, ¿no? El apellido,
el nombre del autor, año, el título del artículo. Aquí sí se diferencia, ¿no? El nombre de la revista, el volumen, el número va entre paréntesis, la coma y la paginación. Y bueno, y por último el enlace, ¿no? Aquí podemos ver también un ejemplo de artículo de revista, y son dos autores, ¿no? El año de publicación, el título, y aquí el nombre que está de color lila, ¿no? El nombre de la revista, 126 es el volumen, entre paréntesis el número 1, que pertenece al número de la revista, y los extremos de la paginación que tiene la cantidad, el artículo, ¿no? Y su enlace, ¿no? El segundo ejemplo es un ejemplo, por ejemplo, con más de 21 o más autores. Por ejemplo, aquí, como les señalaba anteriormente, se coloca los 19 autores y los 3 puntos suspensivos y el último autor, ¿no? Igualmente la fecha, el título, el nombre de la revista, ¿no? Y el volumen, el número y dónde se ubica, ¿no? La paginación dentro de la revista, el artículo, ¿no? Y su enlace, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos para detectar, por ejemplo, ¿no? El, el nombre de la revista, son dos revistas, ahí las flechitas indican, ¿no? Cuál es el nombre de las revistas, las fechas donde se ubican, el volumen y el número, también donde se ubican, el título del artículo y los autores, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en el primer artículo tienes 3 autores y acá tiene un autor, ¿no? En el segundo artículo, ¿no? En caso de las tesis, la gran mayoría lo vamos a ubicar en repositorio y la mayoría tiene enlace, ¿no? Y puede ser también ubicado en base de datos también, que en EBSCO también pueden encontrar tesis también, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? La referencia de la estructura de una tesis también aquí igual, ¿no? Autor, nombre, año, título de la tesis, y aquí sí se diferencia que vamos a colocar entre corchetes en tesis de grado que tiene, ya sea, por ejemplo, que sea un doctorado, una tesis de doctorado, una tesis de maestría, o puede ser un trabajo de suficiencia profesional, ¿no? De grado, ¿no? Entonces, aquí también, o una tesina también, ¿no? Una tesina de maestría, ¿no? Y aquí, coma, nombre de la universidad, ¿no? ¿Dónde se ha creado este trabajo de investigación? En este caso, tenemos varios ejemplos aquí abajo. Y el nombre de la base de datos o el repositorio, ¿no? Y seguidamente el enlace. Bueno, aquí podemos ver los dos ejemplos. Uno es el repositorio de la Universidad San Martín, por ejemplo, y vemos los dos autores, el año de publicación, el título, y entre corchetes, esta es una tesis de grado, eso es una tesis de titulación, o también la llaman tesis de grado aquí. Universidad, ¿no? Se ha creado la Universidad San Martín de Porres, punto, y dónde está ubicado en el repositorio académico de la Universidad San Martín, ¿no? Y vemos el enlace, ¿no? Esto de la segunda es una tesis de una base de datos, como le mencionaba, podría ser de EBSCO, ¿no? Igualmente está ahí los datos de autor, el año de publicación de la tesis, el título, es una tesis de doctorado, ¿no? Se creó en la Universidad de Montreal, es una de la base de datos PROQUEST Central, y ahí tenemos un reglé, ¿no? En caso de páginas web, yo sé que también revisan páginas web para realizar sus trabajos, pero hay que tener también mucho cuidado al revisar qué tipo de fuente también ubicamos en la página web. Aquí tenemos igual, ¿no? El autor, el año de publicación, el título de la publicación y el nombre del sitio web, ¿no? Y el enlace. Aquí podemos ver los ejemplos. En caso, por ejemplo, este es un canal de noticiero, ¿no? Y a veces en las páginas web de esos canales noticieros tienen el artículo y la persona quien ha escrito ese artículo, ¿no? Puede ser un periodista, ¿no? El nombre del periodista, y aquí sí se coloca la fecha completa de la publicación en la página web. Es muy diferente una tesis, un libro, un artículo. Aquí sí se coloca, por ejemplo, aquí se coloca el 3 de enero de 2019, ¿no? El título,
CNN, ¿no? Es nombre de la página web de noticias, ¿no? Seguido del enlace, ¿no? También puede ser un autor grupal, ¿no? O también puede ser, aquí en este caso, una publicación sin fecha. Puede ser que la página web, en muchos de los casos, no tenga fecha de publicación. En ese caso se coloca sin fecha, ¿no? Aquí están por ejemplo, los medios audiovisuales. Aquí, por ejemplo, sí también es muy diferente la estructura. Por ejemplo, acá es el nombre del canal, el año, el día del mes, ¿no? El título del video, y entre corchetes se coloca este tipo de fuente es un video, ¿no? Y la plataforma de los videos, ¿no? Y el enlace, ¿no? Aquí podemos ver los ejemplos, el Ministerio de Educación, ¿no? El año de publicación, el título, bueno, y este es un video en YouTube, que se ubica en YouTube, ¿no? Y el URL, ¿no? Igual también para un podcast, sí, también pueden utilizar, ¿no? Y las normas legales. En caso de las normas legales también tienen una estructura muy diferente a las leyes y a los decretos y resoluciones, ¿no? En caso de la Constitución, se coloca el autor, el año, el nombre oficial de la Constitución. En este caso sería Congreso de la República del Perú, el año, ¿no? Y la Constitución Política del Perú. En este caso como no tiene URL, podríamos decir que esto de acá es un libro en físico, ¿no? Pero en caso que fuera a consultar, la mayoría de las constituciones están en la web, entonces sí colocamos su URL. En este caso no está en el ejemplo, pero sí se coloca el URL. En lo caso de leyes, su estructura también, ¿no? Nombre de la institución, quien ha promulgado esta ley, el año, el número de ley del año de promulgación, punto por cual se expide, ¿no? El nombre de la ley. Acá tenemos el ejemplo, en este caso la mayoría de leyes que se da después del Congreso, ¿no? En la República que tenemos el Congreso de la República del Perú, 2011, ley, ¿no? El número de la ley del año, ¿no? De 2011, por lo cual se expide ley de protección de datos personales. En este caso también igual es en físico, no le han colocado su URL, pero en caso si fuera electrónico se coloca punto y el URL, ¿no? En caso de decretos y resoluciones también, ¿no? Se coloca el nombre de la institución, el año, el decreto del año y la publicación, ¿no? Y por lo cual se expide el título del decreto, ¿no? Igual también sucede con la resolución, ¿no? Aquí tenemos los ejemplos, ¿no? Y colocamos, ¿no? Por ejemplo, aquí la Presidencia de la República, dado el decreto ley tal y en el año, por lo cual expide, ¿no? El siguiente título, ¿no? De resolución. Igual el segundo, ¿no? El segundo ejemplo, ¿no? Creo que no utilizan mucho, caso de ustedes, leyes, creo. Es poco, creo, pero igual aquí tienen varios ejemplos, ¿no? Bueno, en caso de la bibliografía, este, se nos presenta varios errores, en general, ¿no? En los de pregrado. Por ejemplo, muchas de las referencias que nos envía están sin alfabetizar, ¿no? Eh, Tienen que ser de A a la Z, ¿no? De acuerdo al apellido del autor o al nombre de la institución, ¿no? O el nombre de la página web, ¿no? Ordenarlo alfabéticamente. Y, los datos incompletos, por ejemplo, ¿no? No tienen algunos, por ejemplo, em, en el primero, por ejemplo, es una estructura de una tesis. Le faltaría, por ejemplo, que es una tesis de grado, una tesis de maestría, pues le falta el título, por ejemplo, ¿no? No tiene el título, ¿no? ¿No? Entonces, hay esos datos que incompletos que nos entregan que también nosotros igual lo vamos a observar, ¿no? Confundir los enlaces. Cuando copian los enlaces también hay una confusión que no se relaciona con el título, porque nosotros revisamos enlace por enlace si corresponde o no al título que están colocando ahí, ¿no? Y al momento de revisar no coincide con el título, ¿no? Hay que también tener cuidado con eso.
solamente a veces hay casos que nos han enviado solamente los listados de enlaces, ¿no? Así como ven en el ejemplo, tal cual, que tampoco no es válido. Y la diferencia entre citas y referencias, ¿no? Como decía, aquí, por ejemplo, todas las citas de una manera, las citas son de manera concisa en cuanto a los datos del autor, pero en cambio las referencias sí nos dan datos mucho más completos, ¿no? Porque está el título, está inclusive los enlaces, de repente otros autores donde puedan revisar los trabajos que ustedes están consultando, ¿no? Y por otro lado, todas las citas de autores que están mencionando su trabajo tienen que estar en la lista de referencias bibliográficas, ¿no? Por ejemplo, aquí el primer autor se encuentra en la referencia, ¿no? Ahí, igual es el segundo autor, Melnick, también se encuentra en la referencia. El tercer autor también igual se encuentra en la referencia, ¿no? Todo eso se revisa en los trabajos académicos y también de los egresados cuando realizan su tesis o también su TCP, ¿no? Bueno, eso sería todo, profesor. ¿Alguna consulta? Buenas noches, Hermelinda, ¿me escuchas? Sí, Te sí, lo habla ingeniero escucho. Ángel Zambrano. Ahí te Sí. puse dos preguntas en el chat, no sé si logras verlo, por favor. ¿No? Sobre todo voy sobre la segunda, el segundo comentario. Las fuentes con qué antigüedad pueden ser tratadas en los trabajos, en las tesis, etcétera. Porque he visto que tienes del año 1972 en tu ejemplo. Sí, son ejemplos depende. Bueno, en cambio, en sistemas, eh, que las investigaciones siempre están constantemente renovándose. En ese caso, en sistemas sería de repente máximo es de 5 años, ¿no? En caso de sistemas. Por ejemplo, en el caso de repente es un estudio histórico de algo que se está investigando, podría utilizarse un documento histórico de ahí para referencia en su marco teórico, ¿no? En ese caso, ¿no? No sé, de Ok, repente hay algo que se ha investigado y puede servirle para su marco teórico, ¿no? En ok. ese caso. Sí Sí. tenía entendido que son 5 años de antigüedad, pero quería confirmarlo contigo. Ok, Ah, muy amable, gracias. a usted, ¿alguna consulta más, profesor, para que terminemos la sesión? Por mi parte, Este, ninguna. yo no puedo leer si hay algún en los mensajes porque no veo el mensaje aquí. En el primer comentario que te puse fue si puedes compartir las diapositivas, nada más. Ya sí, ya Eso, lo veo acá ya. Sí, ya lo he visto. ya, perfecto. Eso es por mi parte. No sé si otros asesores o alumnos quieran preguntar. Gracias. A usted, profesor, sí. Bien, algún estudiante de repente que tenga alguna pregunta o quiera participar también puede hacer uso de levantar la mano. Yo quise hacer una pregunta. Arturo, adelante. Ah, en caso la fuente no sea necesariamente de algo de sistemas, sino de un documento, debido a que el trabajo es multidisciplinario o en parte multidisciplinario, este podría tener una antigüedad mayor a 5 años, 3 años. Claro, claro que sí. Si es un trabajo multidisciplinario, sí. Por ejemplo, yo no sé, yo estoy creando, eh, por ejemplo, en sistemas suelen hacer programas, por ejemplo, para un hospital, ¿no? Y ahí tienen historias clínicas, ¿no? Y tu centro de archivo debe tener, no sé, de qué año, ¿no? Entonces, eh, y no sé, de repente históricamente en tu marco teórico colocas la parte histórica del hospital, ¿no? Repente su centro de archivo, ahí puedes consultar, por ejemplo, un libro, ¿no? En tu marco teórico me refiero, ¿no? Podría ser eso, ¿no? Un ejemplo, ¿no?
No sé si, pero sí. Sí, Ujú. sí, sí, se entendió. Bueno, Muchas gracias. ya, ok. Bien, no sé si hay alguna pregunta adicional. Profesor, Bien, en todo caso, sí, si no hay ninguna pregunta, yo sé que es un poquito a veces ver las normas APA y no, igual se le va a enviar las diapositivas, inclusive la guía APA al correo para que lo pueda compartir con sus estudiantes. Pero cualquier consulta, igual nosotros estamos para poder apoyarlos en un trabajo de investigación, algo, si tienen alguna duda en cuanto a citas, referencias, o a revisar alguna fuente o el uso de los recursos que tiene la universidad. Igual pueden acercarse a la biblioteca, nosotros estamos de 8 hasta las 10 de la noche, mis compañeros ella en turno mañana, nosotros en el turno tarde, ¿no? Y cualquier consulta nosotros podemos igual ayudarlos, ya sea en el Turnitin, en los recursos que tiene la universidad o si no también igual en las normas APA, ¿no? Para que revisen sus trabajos académicos, ¿no? Nosotros, Hermelinda, sí. me confirma, ¿es de lunes a sábado, de 8 a Ah, 10 de la noche? sí, es de 8 a 10 de lunes a viernes y los sábados son de 8 a 6 de la tarde. Pero a veces como que hay los problemas de repente, que últimamente que estamos viviendo el contexto acá en Perú, entonces de repente por el paro, igual trabajamos de manera virtual, entonces cualquier consulta igual nos envían al correo, ¿no? El correo es, Ahí mi correo es hguamaní, ok, a ver, hguamaní, hguamanit arroba gmail. No, ahí está. Hguamanite arroba las iniciales de la universidad punto p. Y también allá, pueden consultar. hguamaní arroba usmp.p, ¿no? Sí, así es. Así como está por el chat, ¿no es cierto? A ver, un momentito. Y justo acabo de colocarlo. Sí está bien, profesor. Ya, perfecto. Bien, entonces jóvenes, ahí tienen la posibilidad en este caso de, uno, hacerlo a través del correo electrónico, en donde puedan tener de repente alguna asesoría personalizada, de repente dentro de algún tema específico que ustedes quieran de repente requerir algún apoyo de la biblioteca, ¿no? Y como segundo elemento es el hecho de que también lo pueden hacer de manera presencial, como lo ha manifestado de lunes a viernes, en este caso de 8 a 10 de la noche y los sábados de 8 a 6 de la tarde, ¿no? Entonces, en ese sentido, tienen el acceso a la facultad y obviamente pueden hacer uso de estos recursos. Le agradezco más bien, Hermelinda, por la sesión. Muchas gracias por sus alcances en ese sentido. Ah, Creo que el ingeniero Jenner Zambrano tiene una pregunta. Sí, sí, Hermelinda, he escrito sí. tu correo y me sale correo no válido. No sé Mm, si lo puedas escribir o en alguna A ver, parte. O envíame un correo, por favor, a gzambranol a para ver, poderte agendarlo. Bien, creo que puedes dejar de compartir ya, Hermelinda, más bien. Sí, ya. por interno me envías, por favor. Gzambranol. Gracias, ¿ah? Gracias, Rubén. Perfecto. Mm, ya, profesor. Entonces, creo que, no sé si ahora apuntado, pero es hguamanite arroba las siglas de la universidad punto p. Creo que Sí, ahí, Ujú. igualito, creo, igualito, ajá. igualito, igualito, igualito. Ya. Ya. Ya, 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 por profesor, interno nada más. Si no, ya yo trato de comunicarme contigo por biblioteca, no te preocupes. Gracias, gracias. Ya, profesor, muchas gracias. Ya, profesor, entonces me Bien, despido gracias. Buenas muchas noches. gracias a usted. Buenas noches. Bien, un alcance adicional que quiero aprovechar en este caso de complementar
a la respuesta que a veces nos hacen, ¿no? Principalmente tener en cuenta que cuando nosotros estemos trabajando de repente, vamos a suponer que estoy trabajando un tema de inteligencia artificial y de repente estoy queriendo aplicarlo de repente a un tema de educación, ¿no? Y probablemente yo quiero basarme en alguna teoría, por ejemplo, y de repente se me ocurre que la teoría que me ha gustado, la que voy a utilizar, es, por ejemplo, alguna teoría sobre, por ejemplo, Piaget o Vygotsky, por ejemplo, o Shannon o Cott. Definitivamente, en la época que ellos escribían, no habían artículos, ¿no? Entonces, lo que, por ejemplo, si nosotros queremos buscar algo sobre Piaget, tenemos que buscar en un libro. Y probablemente ese libro que puede haber publicado Piaget no es de los últimos 5 años, ni de los 10 probablemente, quizás sea de repente un poco más. Entonces tengamos en cuenta que si yo voy a mi trabajo de tesis, está involucrado la teoría, por ejemplo, de Vygotsky o de repente Piaget, mi fuente va a ser el libro de Piaget o el libro de Vygotsky, y por lo tanto voy a tener que citarlo. Y puede que no tenga 5 años, sino tenga muchos más años atrás. Entonces tengamos en cuenta cuál es el contexto que vamos a tener. Otro hecho es, por ejemplo, se comentó, por ejemplo, a veces que de repente alguno puede estar citando una ISO o algún estándar que puede estar utilizando. Y algunos estándares de repente pueden ser no muy recientes, ¿no? Lo mismo puede ocurrir a veces si de repente alguno de ustedes está tratando alguna ley o de repente, vamos a suponer, bueno, el siglo pasado hubo un proyecto, por ejemplo, que estaba relacionado con el tema de términos legales, ¿no? Entonces probablemente yo necesite citar de repente la Constitución Política. Y la Constitución Política no es de los últimos 5 años. Entonces, obviamente, bajo esos escenarios, es posible que nosotros tengamos que citar documentos que sean antes de 5 años, sí, ¿no? Y es más, adicionalmente, ustedes pueden ir a la fuente original de APA, ¿no? Al libro que está en inglés, precisamente dentro del sitio de APA, y usted puede verificar efectivamente si realmente, tanto en el libro o como en él, hay una restricción, ¿no? Que generalmente hay muchas universidades y algunos institutos establecen que sean los 5 últimos años, ¿no? Entonces, pero tengamos en cuenta que hay excepciones, ¿no? Que generalmente eso lo evalúa el asesor, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente el asesor es quien conoce más el tema y revisa precisamente que sus fuentes, obviamente, no existe una fuente más reciente probablemente de lo que usted esté averiguando, ¿no? Entonces, tener en cuenta esos elementos, ¿no? Eh, respecto a el tema de repente de la citación dentro de. Entonces, nuevamente, revisar, recordar que estamos en la semana 12 prácticamente. Nos queda, perdón, estamos en la semana 13, ¿no? Tenemos una semana más y ya luego de ello tendríamos que estar presentando en este caso la versión final de nuestros trabajos. Entonces, en ese sentido, nos dedicamos ahora con nuestros asesores, a avanzar nuestros desarrollos o en este caso el planteamiento que tenemos dentro de nuestro marco y nuestra metodología y finalmente llegar hacia nuestro cronograma que pretendemos desarrollar. Una recomendación y una sugerencia para todos aquellos, a modo de que ustedes puedan también interactuar con la biblioteca de la facultad, es, si bien es cierto, el ciclo termina probablemente el 24 de repente de noviembre, tenga en cuenta que usted es muy probable que de repente quiera seguir avanzando y buscando fuentes de repente en diciembre, enero, febrero, quizá. Si fuese ese el caso, haga la consulta en biblioteca. ¿Qué va a pasar si obviamente usted no va a estar matriculado en diciembre, no va a estar matriculado en enero, no va a estar matriculado en febrero? ¿Y cuál sería el procedimiento obviamente que usted pudiera hacer para que pueda continuar accediendo a estos recursos dentro de la universidad, ¿no? Con miras a que cuando usted llegue a trabajo de investigación en marzo, quizá ya tenga más fuentes complementadas en este caso que sustenten el trabajo que usted esté desarrollando. Bien, buenas noches con todos. Pasamos con los asesores. Buenas noches, Rubén. Buenas noches con todos. Buenas noches.